En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Cris Toro Merlo y soy profesora de clínica obstétrica de esta facultad. Es importante recordar que estas teleclínicas nos llegan por una alianza estratégica establecida entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Y además, estas teleclínicas cuentan con el aval de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela a través de su sección de mortalidad, prevención de la mortalidad materna y neonatal, así como de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna a través de su sección de patología médica del embarazo. El tópico que vamos a desarrollar este mes se corresponde al tema fibromialgia y embarazo. La fibromialgia es una enfermedad crónica que está caracterizada por un dolor difuso crónico que está acompañado de una sintomatología que puede ser variable, pero donde destacan ansiedad, depresión, parestesia, colon irritable y lo que llevan a la persona que la padece a una baja calidad de vida. Tiene una frecuencia más o menos frecuente en la población general y con una predilección por el sexo femenino. De tal manera que entonces su asociación en el embarazo, dado que en el sexo femenino también es más frecuente en la edad reproductiva, pudiera coexistir con una gestación, lo cual realmente no es muy frecuente. Yo por lo menos no he visto personalmente un caso de fibromialgia y embarazo, por tanto me resulta sumamente interesante que discutamos este tema en la mañana de hoy. Y la discusión del tema lo vamos a hacer a través de una presentación de caso clínico que estará a cargo de la doctora Natalie Núñez, quien es médico residente del curso de especialización en obstetricia y ginecología con sede en el Hospital Miguel Pérez Carreño y que está avalado por la Universidad Central de Venezuela. Y el análisis del caso va a estar a cargo de los especialistas que me acompañan aquí en la mañana de hoy, que es la doctora Cristina López de Ayala, médico internista, especialista en patología médica del embarazo, profesora de clínica médica y terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de la sección de patología médica del embarazo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. También me acompaña el doctor Rosnel Amundaray Mara, médico obstetra ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, adjunto a los servicios de alto riesgo obstétrico del Hospital Miguel Pérez Carreño y del Servicio de Medicina Materno-Fetal de la Maternidad Concepción Palacio. Y finalmente está con nosotros la doctora Estefanía Robles Trota, médico obstetra ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, adjunto al Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Miguel Pérez Carreño y profesora de histología y embriología de la Escuela Luis Rossetti de esta facultad. Al final de toda la discusión, la doctora Robles presentará un resumen de los principales conceptos relacionados con la fibromialgia y embarazo, que seguramente serán conclusiones de lo que se discuta aquí. Vamos a darle entonces la palabra a la doctora Natalie para que nos haga la presentación del caso clínico. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer estar hoy con ustedes y discutir este tema que es bien interesante en el embarazo. Vamos a hablar sobre fibromialgia y embarazo. Se trata de paciente de 36 años de edad, dos gestas, una cesárea que cursa con embarazo simple de 37 semanas más 4 días por FUR e inicia contracciones uterinas dolorosas desde el 4 de septiembre del 2025 a las 7 a.m., las cuales aumentan en frecuencia, duración e intensidad, evidenciando al tacto el examen físico, cuello borrado dilatado, 4 centímetros, membranas ovulares íntegras, cefálico móvil, motivo por el cual se valora y se ingresa.
En los antecedentes personales, la paciente niega hipertensión arterial, diabetes, asma, alergia a medicamentos y transfusiones sanguíneas previas. Refiere fibromialgia diagnosticada a los 18 años, controlada con pregabalina 150 miligramos orden día. Y en las crisis refiere tratamiento con tramadol o morfina, última crisis dolorosa en 2024 y suspende tratamiento por gestación. Refiere también cefalea vascular aguda y disritmia cerebral tratadas previamente con la motrillina de 25 miligramos, homocina 500 miligramos y gabapentina 300 miligramos orden día, el cual es suspendida por efectos adversos. Y posteriormente indican solpidem 10 miligramos orden día suspendido cuando tiene conocimiento de la gestación. El último control por neurología y reumatología lo refiere en el año 2023. En los antecedentes quirúrgicos, en 2019, la paciente refiere una linfadenectomía cervical para biopsia, el cual no precisa el motivo y no está documentado. En 2019, el mismo año, refiere cesárea segmentaria por patología materna descrita previamente en trabajo de parto pretérmino. En cuanto a los hábitos psicobiológicos, refiere OH ocasional desde los 22 años, consumo durante el primer trimestre de gestación, del embarazo actual por desconocimiento de la misma y niega tabáquicos e ilícitos. En los antecedentes obstétricos, su primera gesta en 2019, cesárea segmentaria por patología materna, descrita previamente en trabajo de parto pretérmino a las 35 semanas más 3 días, en donde el recién nacido pesó 2.800 gramos, vivo femenino. En el embarazo actual, el primer trimestre, la paciente niega amenaza de aborto, infecciones vaginales o urinarias y presenta crisis dolorosas relacionadas con su diagnóstico de base fibromialgia. En el segundo trimestre, diagnóstico de diabetes gestacional por un paraclínico, prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, el 27/6 del 2025, donde reportó una glicemia en ayunas de 86 miligramos decilitros, a los 60 minutos postcarga 183 miligramos decilitros y a los 120 minutos postcarga 96 miligramos decilitros. El manejo inicial fue con cambios en el estilo de vida más metformina 500 miligramos vía oral orden día, el cual cumplió por 15 días y luego es suspendida por control metabólico adecuado con una glicemia basal en 80 miligramos decilitro. En el tercer trimestre, anemia moderada en hemoglobina en 8.6 gramos sobre decilitros y el tratamiento fue con ferroterapia vía endovenosa interdiaria por 3 dosis cumplidas y niega amenaza de parto pretérmino, cifras tensionales elevadas, uso de progesterona, Duvadilan, uso de inductores de maduración. Y la paciente refiere múltiples crisis dolorosas asociadas a fibromialgia durante la gestación. En el examen físico de ingreso, la paciente tenía un peso de 81 kilogramos, una talla de 152 centímetros con un índice de masa corporal de 25 kilogramos sobre metros cuadrados, una tensión arterial de 121,78 milímetros de mercurio con un pulso de 91 latidos por minuto y respiratoria de 16 respiraciones por minuto. El examen clínico general sin alteraciones, abdomen útero gestante, altura uterina 31 centímetros, feto único longitudinal cefálico dorso derecho, movimientos fetales presentes, frecuencia cardíaca fetal 147 latidos por minuto y una dinámica uterina de 2,10 de 25 segundos. Genitales externos normoconfigurados y especuloscopia, vagina de trayecto libre, cuello macroscópicamente sano, se evidencia remanentes de tapón mucoso, tacto, cuello borrado, dilatado 4 centímetros, membranas ovulares íntegras, cefálico móvil. Ingresa con los diagnósticos de embarazo simple de 37 semanas más 4 días por FUR en trabajo de parto fase activo, patología materna, fibromialgia y cefalea vascular por disritmia cerebral, diabetes gestacional, RH negativo, una cesárea anterior, obesidad grado 1, disfunción renal, exposición a teratógeno OH y gestante de edad avanzada. El plan con ella fue monitoreo materno-fetal continuo y resolución obstétrica vía alta. Es llevada a mesa operatoria donde se obtiene recién nacido vivo masculino quien lloró y respiró espontáneamente al nacer con un peso de 3.140 gramos, talló 50 centímetros
con un Apgar al minuto 1 y 5 de 8 y 9 puntos respectivamente. Se realiza esterilización quirúrgica por técnica de Kroner bilateral, un sangrado de 550 cc. Durante el acto operatorio se evidenciaron focos endometriósicos, quistes blanquecinos en caras anteriores y violáceas en trompas uterinas. Los diagnósticos posoperatorios del caso fue posoperatorio inmediato de cesárea segmentaria por patología materna en trabajo de parto pretérmino en trabajo de parto, recién nacido vivo masculino a término adecuado a edad gestacional, posoperatorio inmediato de esterilización quirúrgica por técnica de Kroner bilateral, patología materna, fibromialgia y cefalea vascular generalizada, diabetes gestacional, RH negativo, una cesárea anterior y obesidad grado 1. La paciente se mantuvo en hospitalización durante 48 horas, en donde recibió antibiótico-terapia, ceftriaxone 1 gramo vía endovenosa cada 12 horas y se indicó alta médica. En los diagnósticos de alta médica fueron posoperatorio mediante de cesárea segmentaria por patología materna, en trabajo de parto, recién nacido vivo a término adecuado para edad gestacional, posoperatorio mediante de esterilización quirúrgica por técnica de Kroner bilateral, patología materna, fibromialgia, cefalea vascular, diabetes gestacional, RH negativo, una cesárea anterior y obesidad grado 1. El plan de alta fue sulfato ferroso 300 miligramos en tableta vía oral orden día, ácido fólico 10 miligramos en tableta, cefixime 400 miligramos vía oral orden día por 10 días, curas diarias y evaluación por neurología, reumatología y medicina interna. Tenemos algunas preguntas para los especialistas, en cual la primera, ¿cómo se debe hacer el control prenatal en pacientes con antecedentes de fibromialgia? Como segundo ítem tenemos cuáles son las opciones seguras de analgesia durante el embarazo para controlar las crisis de dolor musculoesquelético y cefalea vascular. Si existen criterios neurológicos o reumatológicos que indiquen preferencia por cefalea por cesárea versus parto vaginal en esta paciente, y cuál sería la vía de resolución más adecuada, y cuándo y cómo se recomienda reintroducir los tratamientos para fibromialgia en el posparto, especialmente considerando la lactancia materna. Muchas gracias, doctora Núñez, por la presentación del caso clínico. Yo quisiera, antes de que discutamos aquí, preguntar que no me quedó claro, ¿ella se controló el embarazo o no se controló el embarazo? Sí, ella se controló en el embarazo. Ella ingresó en alto riesgo obstétrico de la consulta de control prenatal en el Pérez Carreño. Ajá, porque que veo ahí que ingresó en la consulta prenatal a las 37 semanas, pero sí había hecho su control prenatal allí. Y esos son los diagnósticos de ingreso, doctora. De Ojo, ingreso cuando se resolvió. ok, también la otra duda que me queda, pero ella en una parte de la historia dice que tenía un índice de masa corporal de 25 y después de 30. ¿Cuál es el verdadero, en este caso, si tenía obesidad o Es grado correcto. 1? Lo que pasa es que ese diagnóstico de obesidad grado 1 es pregestacional. Luego, con actividad física, los cambios en el estilo de vida por el diagnóstico de diabetes gestacional, ella ingresó con el índice de 25. Ah, ok. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, te quería preguntar en el postoperatorio, ¿cómo fue el dolor, el manejo del dolor? Porque nos comentas el antibiótico, pero ¿qué tal en la respuesta de la paciente, la tolerancia, el dolor en el postoperatorio y si utilizaron alguna analgesia especial o fue la habitual? Con ella se utilizó AINES en el postoperatorio, mientras que ella refería dolor. Sin embargo, la paciente sí refería que ella, claro, el diagnóstico estaba desde los 18 años, que ella sí tenía eh, una tolerancia al dolor, ¿ok? Trataba de controlarlo. Sí lo sentía, pero como ya estaba con crisis dolorosa desde los 18 años de edad, el manejo del dolor en el postoperatorio, ella lo pudo controlar. Incluso se utilizaron durante la hospitalización fue AINES.
Ok, pero la herida quirúrgica, o sea, fue habitual a otras pacientes posoperadas, me refiero. O sea, la tolerancia al dolor, su herida posoperatoria habitual o a otros pacientes. O sea, no notaron ninguna diferencia con respecto a otras pacientes. Es correcto. ¿Alguna pregunta en eso? No. Doctor, no. No. Ok. Bueno, entonces esto se nos presenta como muchas veces nos llegan las pacientes en la realidad, en que uno dice, bueno, vamos a hablar de fibromialgia, pero cuando revisa la historia clínica hay una cantidad de diagnósticos que están asociados también al caso clínico. Y en este caso, y durante la discusión, me gustaría saber si alguno de ellos pudieran estar asociados con el cuadro básico de fibromialgia. Algunos sabemos que no porque son antecedentes, etcétera, pero el hecho de que presente una diabetes gestacional, por ejemplo, si pudiera estar relacionado con la fibromialgia o no, y me gustaría que esto lo tuviéramos en cuenta dentro de la discusión. A mí para comenzar la discusión me gustaría preguntarle a la doctora Cristina de una forma lo más breve y concisa que ella pueda decirnos, ¿qué es la fibromialgia? Sí, bueno, miren, la fibromialgia es una enfermedad crónica, antiguamente de hecho se llamaba fibromialgia, ahora lo llamamos dolor crónico generalizado, está cambiando de hecho la nomenclatura. En sí es un trastorno de la percepción del dolor, o sea, la paciente tiene un trastorno central del procesamiento del dolor más que periférico, ¿no? Donde hay un procesamiento exagerado de la percepción, hay de hecho hiperalgesia, incluso alodinia, donde la persona recibe esa sensación de dolor y pareciera que hay un procesamiento exagerado ante esa molestia, pero más que dolor viene acompañado de fatiga, viene acompañado de incluso de deterioro cognitivo y como usted decía en la introducción, de trastornos incluso de intestinales, ¿no? De percepción de toda enfermedad de colon irritable. Por supuesto hay que hacer diagnóstico diferencial antes de hacer el diagnóstico definitivo de la fibromialgia. Está más asociada en mujeres, pero y lo más interesante, pero a su vez difícil para la paciente, es que le imposibilita y le dificulta su calidad de vida, porque en esa fatiga, para nosotros poder decir definitivamente es astenia, o para que el paciente entienda fatiga, pero es astenia, asociada a fibromialgia, es que incluso le interrumpe el 50% de las actividades de su día, de su vida cotidiana. Entonces, nosotros utilizamos un índice para identificar los síntomas asociados a fibromialgia, tanto para identificar los dolores y la severidad de esas sensaciones. Ok. Y una vez que ya tenemos entonces el diagnóstico hecho en ella, que es muy temprano, porque es desde los 18 años que tiene, ahorita tiene 36, y ella tiene una larga historia con esta fibromialgia. Cuando llega el embarazo, las hormonas o el juego hormonal que se produce durante el embarazo puede tener alguna influencia dentro del curso de la enfermedad. Sí, sí, sin duda lo ha descrito la literatura, porque como usted dice, debemos hablar de eso y sabiendo que es un caso bien esporádico, porque no lo vemos todos los días. Lo que describe la literatura con respecto al tema hormonal, si bien la fibromialgia tiene muchísimo que ver con neurotransmisores a nivel central, desde el punto de vista del embarazo, al momento en el que inicia sobre todo, que es cuando está toda esa tormenta hormonal iniciando la gestación, la secreción, el metabolismo y todo lo que tiene que ver con la neurotransmisión o los neurotransmisores va a verse alterado. Entonces, es muy probable, y es lo que está escrito en la literatura, que las crisis dolorosas sean un poco más frecuentes, la percepción del dolor aumente incluso, y esto pueda, por supuesto, exacerbar el cuadro del embarazo, tal cual como decía la doctora, es una patología crónica generalizada de la percepción del dolor.
y pues el embarazo por su propia hormonología va a cambiar, por supuesto, todo lo que tenga que ver con esa misma percepción. Y eso es uniforme en todos los trimestres. Como lo había comentado, en el primer trimestre es donde ocurre la mayor tormenta hormonal a nivel Está instalando la de la paciente. gestación. Ya en segundo y tercer trimestre ya empieza una tolerancia, y esto lo vimos en el control prenatal de esta paciente. Inicialmente muchísimo dolor, muchísimo insomnio, incluso depresión en primer y segundo trimestre, y ya para el tercer trimestre habían síntomas sin duda, pero no tan marcados como en primer y segundo trimestre. Y para complementar lo que dice Rommel, que este primer trimestre es como un momento de cúspide por la alteración hormonal, pero también el posparto, porque hay un declive de hormonas tan importante, sobre todo los estrógenos, que es a donde está más asociado y ligado la crisis dolorosa, porque la crisis dolorosa está más asociada al estrógeno, pero la parte emocional y sobre todo trastornos de sueño y niebla mental está más asociada a la progesterona. Entonces, digamos, en el primer trimestre confluye todo, porque, bueno, tenemos una alteración de nivelación hormonal un poquito más compleja, que se estabiliza, como lo vimos también en la paciente segundo y tercero, pero luego vuelve a caer todo en el posparto, que vale la pregunta que hizo la doctora Cristina del caso: ¿cómo fue el manejo del dolor postoperatorio de esta paciente? Porque suele ser mucho más torpio que una paciente normal. Y esa es la razón de por qué la relación es aproximadamente 3:1, relación mujeres-hombres, en la frecuencia de la incidencia de la enfermedad, porque las mujeres tenemos un ciclo menstrual que está asociado a picos de estrógeno y progesterona, en donde es por esto que nosotros tenemos más, digamos, sensibilidad para hacer esta enfermedad que el sexo masculino. Ahora esta paciente nos llega, ya sabemos toda la modificación que puede pasar. ¿Qué hacemos con los analgésicos en esta paciente durante el embarazo? ¿Cómo sería el manejo de estos casos? Bueno, esto yo creo que es la pregunta de oro, ¿no? Y lo que más nos preocupa de una paciente que tenga este manejo, esta enfermedad, y lo que es un reto para todo el equipo que maneja la paciente. Primero, yo creo que la clave es cambios en el estilo de vida, en el sentido que hay muchas estrategias de la vida diaria que pueden ayudar a la paciente a disminuir los dolores. Tomando en cuenta que en el embarazo vamos a tener restringida el uso de fármacos, que no va a ser lo mismo que teníamos en vida antenatal. Creo que en los cambios en el estilo de vida, como lo es incorporar fisioterapia de forma tal vez un poco más rutinaria, hacer ejercicios adecuados a la limitación o al dolor que tenga la paciente, va a mantener o va a hacer que pueda perdurar en el tiempo el manejo de la crisis dolorosa. Podemos utilizar, acetaminofén, que digamos que no es el analgésico de elección en pacientes con fibromialgia, pero que es relativamente seguro durante la gestación. Estos pacientes, como mencionamos, tienen alteraciones también emocionales, entonces si utilizamos algún antidepresivo, sobre todo inhibidores de la recaptación de serotonina, que es lo que más se utiliza, puede persistir su uso en el embarazo, pero digamos que ya los medicamentos como la pregabalina, que era lo que utilizaba la paciente previo a la gestación, sí digamos que están contraindicados, y en crisis dolorosas demasiado severas y bajo indicación y vigilancia médica y pues en concordancia del equipo médico, se pudiesen utilizar algunos opioides siempre y cuando, pues, por ejemplo, el tramador, siempre y cuando estemos todos de acuerdo y bajo el consentimiento informado con la paciente. Una pregunta, te dijo ahorita la acetaminofén, que es relativamente seguro. Sí. Relativamente seguro. Sí. Y ahorita ha habido un boom Sí. de redes sociales, más que de literatura médica, pero que entonces uno manda acetaminofén y las pacientes no lo quieren tomar porque saben, las redes sociales han dicho, sí, muy mediático, que está asociado al consumo de acetaminofén a autismo. Eso, aprovechando esta coyuntura, bueno, ¿qué considero? Hay estudios, cuando leemos un estudio científico tenemos que tener muy claro muchos aspectos, que es lo que se está prestando a confusión. Los estudios son muy claros, la evidencia científica es bastante contundente, estudios muy grandes, multicéntricos, de muchísimos pacientes, cientos de miles de pacientes, donde está demostrado que el consumo de acetaminofén no está asociado a el espectro autista. Se está prestando un poco a confusión porque en algunos estudios con pocos pacientes se ha demostrado la aparición de pacientes que consumieron acetaminofén que tuvieron alrededor al avance de los años, hijos o que fueron diagnosticados con espectro autista, pero cuando leemos bien estos estudios nos damos cuenta que no solamente estuvieron expuestas a acetaminofén, estuvieron expuestas a otra serie de cosas que había que tomar también en cuenta. Sin embargo, todas las sociedades científicas, nacionales e internacionales, respaldan
que el acetaminofén sigue siendo seguro, y la palabra relativo es porque ningún medicamento durante el embarazo debe ser tomado por sentado. El acetaminofén al final del día también es un fármaco que tiene que ser utilizado bajo previa autorización médica, pero sigue siendo bastante seguro y bueno, lo seguimos utilizando de la manera que hemos estado acostumbrados. Ajá. Perdón, Cristina, que te interrumpí. Sí, yo quería hacer un comentario que quizás la fibromialgia decimos, bueno, es poco frecuente. Realmente la fibromialgia es poco diagnosticada. Ya sin hablar del embarazo, hablando de la mujer en edad fértil, la diagnosticamos poco. De hecho, los reumatólogos, los internistas. Si ustedes ven, los síntomas de la fibromialgia son muy frecuentes. Todos nos vamos a sentir cansados, con astenia, con dolor generalizado, y a veces pasa desapercibida, a veces la paciente no consulta, y cada vez más hacemos más diagnósticos de fibromialgia. ¿Cuántas embarazadas con fibromialgia no han sido diagnosticadas? Muchas veces hay mal manejo del dolor y a veces, claro, poco a poco el dolor se va tolerando. Esta chica quizás, bueno, me llama la atención la edad temprana del diagnóstico, pero bueno, pareciera que sí tiene fibromialgia, y eso puede pasar también a temprana edad. Pero fíjense que a veces son pacientes que son no diagnosticadas, pasan su vida con dolor crónico, llegan incluso después a menopausia, son pacientes deprimidas, técnicas, con dolor crónico, que son fibromialgia y a veces no son tratadas adecuadamente, y entonces quizás se nos han escapado y eso es lo que está pasando. Entonces, de repente es que no han sido adecuadamente diagnosticadas. Y en esta paciente, además se asocia mucho, fíjense que tiene antecedentes importantes psiquiátricos, con depresión, enfermedades graves en la familia o que ellas han tenido, que eso también se asocia muchísimo, ¿no? La depresión y antecedentes familiares, entonces eso es también importante resaltar. Y la disritmia que presenta ella, ¿pudieran relacionarla con el cuadro de fibromialgia? Bueno, no es que sea consecuencia de ello, pero bueno, hay mucha asociación con migraña, migralepsia, que es una migraña complicada con epilepsia. Sí, realmente puede haber comportamientos, hay asociación, es frecuente ver migraña y fibromialgia. Ella puede tener, habría que ver exactamente en lo que está en ella, pero sí, hay pacientes de hecho la epilepsia es muy frecuente, a veces también infradiagnosticada, y sí. Y fíjense que ella tiene unos antecedentes de importancia que describen que tiene que ver con su fibromialgia. Doctor Mundaray, cuando nosotros estamos haciendo un control prenatal, es verdad, la mamá tiene ese problema y nos estamos ocupando del problema de la mamá, pero ¿qué pasa con el feto? ¿Cómo es el comportamiento del feto, su crecimiento? ¿Tiene alguna influencia sobre esto? Sí, realmente lo descrito y lo que se logró observar con esta paciente es, más allá de la patología de base o el antecedente de la paciente, no hubo gran repercusión a nivel fetal y no está descrita la repercusión a nivel fetal por per se la fibromialgia. En este caso particular, tenemos también que anexar el tema de la diabetes gestacional, el tema del CRH negativo. Sin embargo, lo descrito para fibromialgia no hay ninguna asociación con patología fetal. Okay. O sea que podemos pensar que el feto le vamos a hacer su evaluación, que se hace en cualquier embarazo de bajo riesgo. El prenatal no va a distar de lo que hacemos normalmente con una paciente de bajo riesgo, pero debemos tomar en cuenta que esta paciente ya está en alto riesgo por su edad, por su cesárea anterior, por ser RH negativo, por la diabetes gestacional y todo lo demás. En este caso, esta paciente tuvo un antecedente de parto pretérmino y en este nuevo embarazo, bueno, pasó el pretérmino porque pasó las 37 semanas, pero también hubo como una... Exacto. Entonces, alguna literatura habla de que el pretérmino es frecuente. Sí, hay literatura que menciona que el parto prematuro en general está asociado con la fibromialgia. Sin embargo, no son estudios, como decía Estefanía, aleatorizados, que tengan, que sean multicéntricos. Entonces la evidencia es muy pequeña y hay relación en las descripciones de los casos, sin embargo, no íntima.
Entonces, si bien ella tuvo un parto prematuro, y sobrepasamos las 37 semanas y es una término precoz. Y el peso también nos da a entender que, tal cual como decía anteriormente, la fibromialgia per se no nos va a afectar a nivel fetal si hablamos de función placentaria. Entonces, en este caso, lo que nos debe preocupar es el bienestar de la madre desde todos los puntos de vista, por el tema del manejo del dolor, por el tema sobre todo de la esfera psicológica, porque es una de las que más vimos afectadas durante el embarazo de esta paciente. Y con relación a la diabetes gestacional y su relación con, su posible relación con la fibromialgia. Bueno, hay algunos estudios que reportan que efectivamente la diabetes gestacional es más común en pacientes con fibromialgia. No quiere decir que sea una consecuencia directa de la enfermedad, pero recordemos que estos pacientes están asociados a unas comorbilidades que probablemente distan de las personas que no padecen de esta enfermedad. Revisando como el por qué explicaban la relación de esta fibromialgia con desarrollar diabetes gestacionales, que son pacientes que tienen un índice de sedentarismo muchísimo mayor a pacientes que no padecen esto, porque por supuesto el dolor les incluye una limitación física que las hace tener pues menos actividad física, y adicionalmente hay un problema emocional que probablemente esto desencadene a una mala alimentación y malos hábitos, digamos, de estilo de vida. Entonces, la relación no es directa porque haya una alteración, digamos, hormonal en el metabolismo de las hormonas placentarias al momento de este pico, digamos, diabetomínico que tenemos durante la gestación, sino es más asociado a las comorbilidades y a lo que puede enmascarar la fibromialgia. Fíjense que esta paciente específicamente sí tiene fibromialgia y sí tenía diabetes gestacional, pero también era una paciente que entra a un embarazo con un índice de masa corporal elevado y que ya también tenía pues, un factor de riesgo bastante alto. Entonces, está más asociado a la prevalencia de factores de riesgo que a que la fibromialgia de per se o desencadene una diabetes gestacional. A esta paciente se le haría la prueba a las 24 o 28 semanas o se hizo el diagnóstico por se da una glicemia al azar dentro del... Entiendo que el diagnóstico fue por diabetes, o sea, por el protocolo de despistaje de diabetes gestacional en la semana 24 y 28. Sí. El segundo valor, 183. Exacto. Ok. A mí me llama la atención de que en el embarazo anterior, ella tuvo un feto a las 35 semanas, pesó 2.800. No tenemos una tabla aquí, pero no sé, como que fueron grandes para la edad gestacional, en términos así de entrada. Y a lo mejor esto nos pudiera llamar la atención si desde aquel momento pudiera haber estado haciendo un trastorno metabólico. Sí, sin duda alguna. Y con el antecedente de la obesidad, pues bastante frecuente que pudiera padecerlo, presentar. Okay. Entonces, ya sabemos entonces qué es la fibromialgia, cómo se desarrolla en el embarazo, cómo se comporta el feto, y nos queda una pregunta que es sumamente importante para nosotros, que es la interrupción del embarazo, es la vía para interrumpir el embarazo en un momento dado. ¿Hay digamos, algún punto crítico dentro de la evolución de la fibromialgia que nos diga este embarazo hay que interrumpirlo ya, o la decisión de finalizar el embarazo es igual que en cualquier paciente? Sí, tiene que ver mucho con el criterio per se obstétrico. Sin embargo, debemos considerar también el tema psicológico que ahí entra en el juego, porque en el caso de pacientes, conseguí un caso de una fibromialgia que tenía intentos suicidas, incluso por depresión. Entonces decidieron a las 34 semanas suspender el embarazo, pero por eso, no per se por un criterio obstétrico. Entonces, pero en las pacientes en general, el criterio que debe prevalecer es el criterio obstétrico, como todas las pacientes que nosotros podemos ver en consulta de alto riesgo. Ahora, la decisión de la vía va también a depender desde el punto de vista obstétrico, pero lo recomendable, imaginemos que esta es una paciente primigesta con una pelvis apta para un parto, se le debe recomendar un parto con analgesia periparto. Temprano. Eso es lo que está descrito y lo que debe ser protocolizado para la fibromialgia. Sí, yo
pensando, y fue a raíz de lo que le hice la pregunta a la doctora, porque claro, si bien es cierto que desde el punto de vista hormonal sabemos que en el primer trimestre se supone que las crisis dolorosas son peores, pero el efecto mecánico, sobre todo si está en crisis dolorosa durante el embarazo, puede haber una crisis importante en el tercer trimestre desde el punto de vista mecánico, sobre todo cuando la crisis es en miembros inferiores, en cadera, que puede generar bastante dolor y puede generar mucha ansiedad el parto, si bien es cierto, y esa es el área de ustedes, normalmente desde el punto de vista obstétrico, la vía alta y el parto, pero y yo mismo me pregunto, ¿cómo será esa tolerancia al parto? Claro, por supuesto en las vías ideales y sabemos que lo ideal del parto, pero bueno, en sitios donde puede ocurrir un parto con la adecuada analgesia, ¿cómo podrá ser esa tolerancia al dolor? O también el postoperatorio de la cesárea, que por eso era mi pregunta, y la tolerancia a un procedimiento obstétrico, ¿no? Y me refiero al postoperatorio, porque particularmente en este caso particular, pensaba que la tolerancia no iba a ser la más adecuada. Sin embargo, con el manejo regular de todas las pacientes intervenidas en el servicio, la paciente logró tolerancia, logró levantarse, caminar. Evidentemente nos comentaba que tenía dolor, pero no era un dolor incapacitante que al verla tal cual, como todas nuestras pacientes en el servicio, no ameritó un nivel mayor de analgesia. Porque estas pacientes desarrollan alodinia, que por supuesto dolor a estímulos no dolorosos, o sea, sin percepción del dolor, Sí. sí, obviamente nosotros lo sabemos, pero para la audiencia pues se genera alguna duda. O sea, que incluso en el área quirúrgica, no ya ni siquiera hablando de los puntos dolorosos clásicos de la fibromialgia, sino en el área quirúrgica, pues me refiero, o la episografia, cualquiera, me refiero que puede generar dolor. Entonces, cualquiera de los dos procedimientos, uno se pregunta cómo será la tolerancia, que qué bueno que en este caso no lo tiene. Y de hecho, para complementar rápidamente, a pesar de que la vía del parto es la principal vía y donde está escrita que debemos o deberíamos resolver, se hace mucho la acotación que la analgesia tiene que ser temprana. O sea, debería ser un parto acompañado de perianalgesia obstétrica, porque la tolerancia a las contracciones, sobre todo en las últimas fases de dilatación, suele ser muy mal tolerada, por supuesto, en pacientes que tienen esta condición. Y el postoperatorio nos da, digamos, una banda más ancha para manejo de dolor postoperatorio, porque, bueno, ya no tenemos la condición de la gestación. Entonces, tomando en cuenta que no estemos en un hospital tipo 4, que no estemos en un lugar donde podamos tener una analgesia obstétrica temprana, bueno, ahí sí hay que ponerse a pensar y hacerlo de forma muy individualizada cuál sería la vía de resolución, pensando en el manejo del dolor de la paciente. Y además que fibromialgia, el dolor genera dolor, que es tan importante ese comentario. Entonces, vamos a verlo así. Los obstetras deciden cuál es la vía, pero usted es un médico interconsultante, como suele ser. Entre sus recomendaciones, cuando escribe tal y tal y tal y tal y tal, ¿qué diría? ¿Se recomienda interrumpir por vía alta o se recomienda como interconsultante? A criterio de bueno, decisión de usted. No, bueno, la verdad que ahí es distinto. Yo, por supuesto, la vía que ustedes decidirían, pero es analgesia temprana y en caso de requerir el uso de opiáceos a dosis bajas, o sea, la mínima necesaria, pero en caso de requerir se pueden usar, como bien decía la doctora Robles, a dosis la mínima necesaria, pero lo podemos usar tanto al final del embarazo y, claro, en lactancia también, pero pocas. Pero realmente, incluso otros AINES, ya después en lactancia, podríamos también utilizarlo. Pero claro, porque nosotros vemos a esta paciente 4 centímetros de dilatación cesárea anterior. Si no existiera la fibromialgia, nosotros pudiéramos haberle dado una oportunidad de parto vaginal independientemente de que cesárea anterior. Entonces, yo me pregunto, ¿aquí privó la fibromialgia para decidir la conducta? Entiendo que sí. La fibromialgia y la alteración del sistema nervioso. Claro. Creo que eso fue lo que privó en ese momento, decir, no vamos a arriesgarnos a tener un trabajo de parto y lo operaron. Exacto. Yo asumo Sí, también que porque desde el punto de vista obstétrico, pues habían condiciones como para haber dado una oportunidad de parto vaginal. Sí. El tema también es que a nivel hospitalario no es tan sencillo coordinar el equipo como para ofrecer también una perianalgesia. También.
Claro. Sí, sí, Ese bueno, era mi- el equipo multidisciplinario Entonces, en el ahí- cual el anestesiólogo tiene que estar compenetrado y saber el nivel que va a dar y no va a bloquear el trabajo de parto con el nivel que se active Sí, el factor De paciente. factor Entonces, de a ver, personal humano. sí hay coordinación, sí hay a veces trabajo en equipo porque lo hemos visto, pero en el momento de la emergencia, a veces la falta de personal completo, otras emergencias hospitalarias, entonces Sí. hace que la situación y evaluando todo el contexto prefiera ofrecer la cesárea antes que el parto para coordinar todo ese equipo que Claro. a veces no es tan sencillo. por supuesto, es importante esto. Y nos queda el tema de la lactancia y los analgésicos. Porque sí, decimos que ya no tenemos el embarazo, pero tenemos la lactancia. Entonces, ¿qué tipo de analgésico podemos mandar? Bueno, aquí pudiésemos ya incluir los AINES, que no podemos incluirlos en el periodo anteparto, que digamos eso nos da un poquito más de banda para poder trabajar, y el resto de los medicamentos de uso habitual de la fibromialgia, como en el caso de nuestra paciente, por ejemplo, era la pregabalina, lo que se recomienda si la paciente está lactando es esperar por lo menos 6 semanas del periodo de lactancia, y ahí considerar en conjunto si es necesario realmente administrarlo durante todo, hasta que culmine el periodo de lactancia, o en este caso, pues suspender la lactancia para poder tener un mejor manejo de las crisis dolorosas, habiendo pasado estas 6 semanas iniciales, que digamos es el periodo un poco más crítico de este periodo de lactancia. Ok. Y en esta paciente se decidió la esterilización quirúrgica. Ujú. ¿La paciente estaba de acuerdo con la esterilización quirúrgica? Sí, sí, sí. Sí, estaba de acuerdo, ok. Lo digo por la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, consentimiento informado para firmado. En este punto donde estamos, la mujer debe estar de acuerdo y consentir la esterilización. Por eso. Ajá. Y hacía tiempo que yo no oía este nombre, Kroener. ¿Por qué Kroener? Bueno, en general, Kroener es una de las técnicas de esterilización más seguras y con índice de recanalización más bajo que tenemos. Y eso lo aplicamos muchísimo en el hospital. Por este tipo de estadísticas, realmente es la que más realizamos en nuestro centro. Y por la habilidad quirúrgica, o sea, más sencilla desde el punto de vista operacional. Porque el Kroener al final es como una fimbrectomía. Es una fimbrectomía. Exacto. Y yo tenía entendido que se recanaliza más fácilmente la fimbrectomía. Tiene menos tasa de recanalización. Lo que tiene la fimbrectomía, que tal vez difiere un poquito de las otras técnicas, es que puede causar más trastornos del ciclo menstrual cuando la paciente vuelva a menstruar, porque hay una alteración en la vascularización posterior Y de ese ovario. hasta donde recuerdo puede también causar hidrosalping posterior. Bueno, pero eso no, o sea, no está en prevalencia. El porcentaje de hidrosalping es parecido a las otras técnicas, sobre todo es muy parecido al de Pomeroy, pero nosotros realmente hemos tenido una experiencia, por decirle, bastante amplia. Nosotros simplemente las otras técnicas de esterilización las exploramos a forma académica cuando estamos en nuestro segundo año de posgrado, pero Kroener, digamos, es la que más utilizamos desde el punto de vista que utiliza más Kroener. Sí, y no hemos tenido, le puedo decir que por lo menos en un lapso de 10, 15 años no hemos tenido ni tasas de recanalización ni casos de hidrosalping. Sí hemos tenido alteraciones del ciclo menstrual. Eso sí ha consultado a la paciente posterior a la esterilización. Pero afortunadamente no hemos tenido. Hubo un aumento también, hicieron una investigación de que aumentaba un punto en la escala de EVA en la menstruación. Okay. Esto. Pero tasa de recanalización, bueno, a mí en comparación con, por ejemplo, Pomeroy o cualquier otra, la tasa de recanalización en el centro sí. no es mayor a la de las otras técnicas. Claro, yo los invitaría a que publiquen la experiencia con claro. Kroener, porque digamos que Pomeroy es el que se lleva la mayoría de las esterilizaciones quirúrgicas en todas partes del mundo. Y como decía la doctora Robles, aprendemos las demás técnicas de una forma académica, pero en el momento que estamos haciendo generalmente se hace Pomeroy. Entonces suena interesante porque quizás desde el punto de vista técnico es mucho más fácil Kroener. Entonces sería interesante publicar esta experiencia que nos pueda servir de base para retomar Kroener, que está prácticamente en el olvido. No sabía que ustedes la hacían de rutina, pero me gustaría mucho evaluar esa parte.
¿Algún comentario? Yo tenía una pregunta que se me olvidó hacerle, aprovechando que el doctor conoce el caso. ¿Qué tal el sueño de esta paciente? Porque sé que recibió Zolpidem Sí. mucho tiempo, que es muy hipnótico y lo retiró, y eso es importantísimo para el dolor, para la evolución, para el embarazo, para el Sí. bebé después. Ella refirió episodios de insomnio en varias consultas, sin embargo mejoró con la administración de melatonina y magnesio. Mejoró ya en segundo y tercer trimestre, que es básicamente lo que estábamos describiendo. Durante el embarazo utilizamos mucho la terapia inmersiva en piscinas. Eso le ayudó muchísimo, muchísimo a esta paciente en particular a superar las crisis dolorosas, incluso la cefalea. Eso, quería hacer ese comentario porque, pues, la experiencia que tenemos con esta paciente con la fibromialgia diagnosticada, y esta misma técnica nos ha servido muchísimo en otro tipo de dolores crónicos, como lumbociatalgia. Sirve mucho, mucho en el embarazo este tipo de manejo para el dolor crónico. Sí, lo preguntaba porque sueño, fibromialgia, en embarazo, en la cefalea vascular, en la epilepsia, que ya lo debe tener, es muy importante, y desencadena todas las crisis. Entonces, bueno, las técnicas de relajación, que no lo conversamos, el mindfulness, la terapia de inmersión, masajes, Sí, todas las técnicas. todas las técnicas, y por supuesto esto, la variabilidad de la fibromialgia, y como ella venía, la atención preconcepcional es fundamental, que no lo confesamos, mientras menos crisis fibromialgia tenga antes del embarazo, y planificarlo como todas las enfermedades crónicas y embarazos, pues es fundamental. Y creo que es muy importante con esta paciente la actitud de la paciente. La actitud era muy, yo lo quiero hacer, yo sé cómo mejorarlo, y la verdad manejaba muy bien el dolor a pesar de que sí le dolía. O sea, siempre en todas las consultas que yo logré tener contacto, me duele, pero estoy haciendo todo lo posible por disminuirlo. Y eso es súper importante también, la actitud Claro. que tenga la paciente haciéndolo. Con una larga data con la enfermedad, Sí, ya también hay eso muchas ayuda cosas que muchísimo teníamos que a aprendizar. Y no subestimar esa enfermedad, porque lo que pasa con fibromialgia es que aparte que no se diagnostica, la gente le dice, eso no es nada, eso es psicológico, eso no existe, y eso está demostrado hasta con niveles de serotonina, eso se mide, y con niveles de todos los neurotransmisores que están alterados. Esta paciente tenía cesárea anterior y se quería realizar una esterilización quirúrgica. Pero vamos a suponer que la paciente es una primigesta, ¿qué anticoncepción le podemos ofrecer a ella? La fibromialgia, a pesar de que tiene una relación, un vínculo, digamos, con el metabolismo hormonal propio de la mujer, no tiene ninguna contraindicación para la anticoncepción. Esta paciente puede ir, en caso de no haberse esterilizado, a una anticoncepción postparto habitual, como en cualquier paciente, con anticonceptivos basados en progestágeno, si va a mantener la lactancia, o inclusive en dispositivos intrauterinos de anticoncepción post-evento obstétrico. Perfecto. ¿Algún otro comentario antes de pasar a la didáctica? No, pues básicamente, como decía la doctora, no subestimar la enfermedad, porque básicamente lo que necesita la paciente es el acompañamiento más que el tratamiento per se de la patología, es buscar todo lo que está ocurriendo y todo lo que lleva per se la entidad, y mejorar la calidad de vida y del embarazo de la paciente. Y antes de pasar a la didáctica, ya se me ocurre, el diagnóstico diferencial, ¿con qué lo hacemos? Desde nada hasta que otras patologías, por ejemplo. Sí, bueno, por supuesto, la artritis reumatoidea es la primera, la artritis reumatoidea juvenil, y todas las enfermedades articulares que lo acompañan, por supuesto, dependiendo de la edad, ¿no? Las enfermedades inflamatorias intestinales, lupus, que es la gran simuladora que se puede presentar de muchas formas. La depresión, uno diría, bueno, depresión, pero que la depresión puede debutar con dolor, a veces la tristeza crónica, un duelo patológico, muchísimas enfermedades articulares, por supuesto, si hay algún síndrome monoarticular, y a veces hay mialgias, poliartralgia, polimialgia reumática. O
sea, hay muchas enfermedades inmunes, pero claro, la diferencia está en la fisiopatología del dolor, que todas estas dan receptores periféricos y tienen una fisiopatología distinta. Estas son receptores centrales, donde el neurotransmisor es el principal. Entonces, claro, una es inflamatoria distal y otra es receptores centrales, y ahí es donde viene la gran diferencia. Pero bueno, en general, los primeros son enfermedades inmunológicas, artritis y las enfermedades inflamatorias intestinales, y por supuesto dependiendo de dónde esté el dolor, ¿no? Porque lo importante es que, bueno, ya nos explicará la doctora Estefanía en la didáctica, que son dolores en otro sitio que no sea facial, torácico y abdominal, es decir, todo lo demás que duele. Antes los ubicábamos por puntos, era mucho, yo digo a veces que era más fácil, aunque ahora nos lo pusieron un poquito más difícil, pero porque antes uno ubicaba los puntos, te duele aquí, dime los puntos, claro, ahorita son como unos criterios con un índice, pero bueno, también es más sencillo porque la paciente lo ve como un síndrome doloroso renal, pero bueno, alguien que está triste o que no se siente bien, le duele todo, o estás muy cansado, te duele todo, entonces, pero bueno, en general esos son los diagnósticos diferenciales más importantes. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Estefanía Robles Trota, quien nos va a presentar un resumen teórico acerca de la fibromialgia en embarazo, que indiscutiblemente va a ser un resumen de todo lo que se ha hablado aquí. Ok, bueno, entonces vamos a hablar acerca de básicamente un resumen o un compendio de lo que acabamos de nombrar acá, y vamos a hablar entonces de la relación de la fibromialgia y el embarazo, teniendo en cuenta que la fibromialgia pues, es este síndrome crónico de dolor crónico que está caracterizado por aumento en la escala del dolor, sobre todo musculoesquelético, que suele ser generalizado y que respeta ciertas partes del cuerpo, como lo acaba de mencionar la doctora Cristina, que no debería ser ni cara, ni tórax, ni abdomen, y está muy relacionado con alteraciones tanto en la cognición como alteraciones del sueño. Son pacientes que suelen tener insomnio bastante crónico y que además tienen este signo que se llama mental fog, o de signo de niebla mental, que básicamente está descrito por los pacientes como que pues, no les permite pensar de forma clara y concisa como lo hacemos de forma habitual. La prevalencia es bastante baja, entre 1 al 4% de la población general, y tiene una relación de 3:1 con relación de mujeres y hombres, y es importante pues, que comprendamos cómo la fibromialgia puede actuar en el embarazo, y eso es lo que vamos a hablar un poquito acá, y si es o no realmente cierto que la fibromialgia acentúa sus síntomas en la gestación, o si está relacionado o no a complicaciones obstétricas. Es válido destacar que la fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria ni autoinmune. Es una enfermedad o un trastorno que va a ser funcional y que tiene que ver más con la percepción, el procesamiento y la expresión del dolor a nivel del sistema nervioso central, porque ocurre una sensibilización central. Generalmente, ¿por qué consulta a la paciente? Por un dolor que es difuso, por un cansancio extremo y por una sensación que es un motivo de consulta bastante frecuente, que es que le duele el cuerpo sin hacer ninguna actividad física o sin ninguna razón. Y esta, entonces, enlaza también de lo que comentábamos antes, que hay un porcentaje de fibromialgia donde no son diagnosticados porque básicamente tener dolor difuso, cansancio extremo y que te duele el cuerpo sin razón, pues puede ser bastante común en nuestras consultas, y lo dejamos pasar y subestimamos este tipo de entidades crónicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de fibromialgia? En vista de que pues, es tan difuso y tan abstracto, las sociedades científicas se han esforzado en tratar de tener los criterios más específicos posibles, y acá traigo, por ejemplo, el Colegio Americano de Reumatología tiene un diagnóstico preliminar con algunos criterios para hablar de fibromialgia, en donde lo divide básicamente por la parte digamos, cognitiva de la paciente, pero la que es más importante es la parte de widespread pain, o este índice de dolor difuso, y adicionalmente esto se compensa con una escala de severidad de los síntomas. Si en esta escala tenemos un valor mayor a 7 o que sea 4, pero en 5 regiones corporales, y que adicional a esto tengamos síntomas acompañantes, que son estos síntomas de severidad mayores a 5, pudiésemos catalogar a que la paciente está padeciendo de fibromialgia. ¿Y cuáles son estos síntomas acompañantes? Esta fatiga intensa y persistente, trastornos del sueño, o que la paciente duerma pero que no tenga un sueño reparador, y dificultades cognitivas, que puede ser esta niebla mental, dificultades del aprendizaje y la concentración, que va de la mano pues, con este dolor crónico que está padeciendo la paciente. La duración, cuando interrogamos o hacemos
esta anamnesis de la paciente generalmente es más de 3 meses y no tiene otra causa que vaya a explicar los síntomas, aunque tener alguna otra condición no excluye el diagnóstico de fibromialgia, esto es importante destacarlo, pero generalmente este dolor no está asociado a un trastorno articular, o un trastorno muscular, o un trastorno musculoesquelético. La fisiopatología es central. Básicamente la paciente padece de fibromialgia porque hay una sensibilización y un aumento anormal a esta respuesta de estímulos dolorosos, lo que normalmente a una paciente no le genera estímulos dolorosos, las pacientes con fibromialgia sí, y lo hace pues de una manera bastante exagerada y acentuada. Hay una alteración en los neurotransmisores, tenemos disminución de los neurotransmisores inhibitorios, como puede ser GABA y dopamina, pero tenemos un aumento de los neurotransmisores excitatorios, como la sustancia P y el glutamato, que esto nos hace tener un aumento de esta escala o este eje del dolor. El eje hipotálamo-hipófisis adrenal también se ve alterado porque hay una respuesta o un metabolismo anormal al cortisol y anormal al estrés. Y ojo acá porque el embarazo ya per se tiene un metabolismo alterado al cortisol y si esto lo añadimos a esta patología, pues la paciente va a tener un muy mal manejo del estrés. ¿Por qué las pacientes padecen de fibromialgia, unas sí y otras no? Si no es una patología inmunológica, pues hay factores predisponentes, generalmente genéticos. Pacientes que están sometidas a estrés crónico comienzan a tener pues esta alteración al mal manejo del estrés, alteramos el eje hipotálamo-hipófisis, de ahí viene un mal manejo de neurotransmisores y también está asociado a pacientes que hayan vivido o sobrevivido a un trauma físico o emocional y algunas infecciones virales. Ahorita estamos pasando en una época de post-COVID, el COVID pues también puede tener una relación en este long COVID de preeclampsia. Hay un estudio muy interesante publicado en el Journal Mediterráneo de Reumatología, donde habla de la relación per se entre la preeclampsia y la fibromialgia, y dice o nos recalca que muchos de los síntomas de la fibromialgia, y esto es algo que hay que tomar en cuenta, pueden solaparse con los cambios propios del embarazo, porque la paciente generalmente cuando tiene este aumento de la altura uterina, cuando tiene todos los síntomas hormonales y cambios fisiológicos, pudiesen parecer normales de la gestación, pero hay que tomar en cuenta cuando esto se pasa, cuando pasa el límite de la normalidad y pasa a ser estudios o alteraciones de la fibromialgia. Estos síntomas suelen empeorar por el embarazo, especialmente primer trimestre a causa hormonal y mencionaba la doctora Cristina, tercer trimestre a causa mecánica, porque recuerden que, pues digamos, los cambios fisiológicos son un poco más difíciles de tolerar en esta última fase del embarazo y en particular a la paciente gestante suele tener acentuación en dolor lumbar, abdominal y aumento, pues, por supuesto, de la fatiga, la rigidez, que pueden también intensificarse en esta paciente. ¿Cómo la vamos a manejar? Inicialmente vamos a tener un balance riesgo-beneficio donde vamos a priorizar todas las intervenciones no farmacológicas en primera línea en nuestra paciente gestante. Esto no es una patología que se maneja solo el obstetra, esto debe ser manejado por un equipo interdisciplinario donde tengamos especialistas en reumatología, medicina interna, fisioterapia, psicología, porque la alteración emocional es bastante significativa e importante en estas pacientes y el manejo va a depender de la severidad del cuadro. El ejercicio moderado y adaptado está sugerido que reduce el dolor en estas pacientes, mejora el estado de ánimo y nos mejora comorbilidades, así que siempre deberíamos empezar por acá. La terapia física, fisioterapia y técnicas de rehabilitación, mejoramos que nuestra paciente mejoró muchísimo con terapias de inmersión y terapias físicas, así que esto no debemos subestimarlo ni debemos tomarlo a un lado. Psicoterapia para estas pacientes y terapias complementarias que ayuden al manejo del dolor antes de entrar en el mundo de la farmacología, donde ya en el embarazo sabemos que estamos un poquito más limitados. La fibromialgia, combinarla siempre con estrategias no farmacológicas, hacerlo con extrema precaución en pacientes gestantes y solamente hacerlo en estas que tengan casos moderados a severos y sobre todo donde este dolor nos limite la actividad física, donde la paciente tenga comprometida su calidad de vida y por supuesto que esté comprometido el bienestar mental. La mayoría de los casos de los fármacos utilizados en estos casos no tienen tanta evidencia científica de seguridad de su uso en el embarazo, por lo tanto hay que individualizar a cada paciente y utilizarlo en dependencia de, pues, de su caso y su tipo de dolor. Ya lo mencionamos en el caso y no me voy a detener mucho en esto, pero esta es la lista generalmente de medicamentos que se utilizan para el manejo de la fibromialgia y fíjense que básicamente lo que podemos seguir utilizando con cierta seguridad sigue siendo el acetaminofén para su uso prolongado durante
durante las crisis dolorosas, podemos mantener el uso de antidepresivos tricíclicos si la paciente tiene alguna alteración de su salud mental. Sin embargo, todo lo que es pregabalina, AINES, deberían ser o están contraindicados en la gestación, y pudiésemos en crisis dolorosas muy severas utilizar opioides como el tramal, por ejemplo, siempre bajo vigilancia médica y cuando de verdad la crisis dolorosa pues sea muy poco manejada por la paciente. El control prenatal no va a diferir demasiado de un control prenatal normal. Estar atentos a los factores de riesgo que ya pudiesen tener estas pacientes, sobre todo mencionábamos diabetes gestacional y ya el riesgo tromboembólico, que per se lo tenemos durante la gestación. Recordar que estas pacientes son pacientes que pasan mucho tiempo en cama, mucho tiempo sin actividad física, entonces siempre tomarlo en cuenta en el control prenatal y saber o tener este equipo para manejo del dolor para que la paciente afecte su calidad de vida en el menor tiempo posible. Es ideal hacer un plan de parto porque hablábamos de esta diatriba de manejo, si es mejor manejar el dolor de un trabajo de parto o un dolor postoperatorio, si podemos manejarlo de forma anterior para poder coordinar un equipo de anestesia, de terapia neonatal de ser necesario, un equipo de obstetras que sepa qué caso se va a enfrentar, pues sería lo ideal, y en el posparto pues ir reiniciando estas terapias anteriores farmacológicas que utilizaba la paciente en dependencia si va a estar o no en la lactancia materna, que ya hablamos de que su uso debería ser incluido posterior a las 6 semanas, y hablamos de medicamentos un poco más complejos como la pregabalina. No se contraindica el uso de ningún método anticonceptivo, hormonal o no hormonal, como puede ser el diurate de cobre o pastillas, píldoras anticonceptivas de solo progestágeno si estamos en el contexto de lactancia materna, o habituales de 2 hormonas si la paciente no va a amamantar. Ya para concluir, la fibromialgia es un desafío, yo creo que en cualquier momento de la vida de una mujer o de un ser humano, pero creo que la gestación nos pone un desafío pues, bastante mayor. Puede tener empeoramiento de los síntomas. La evidencia es bastante limitada en cuanto a manejo de dolor de pacientes con fibromialgia y embarazo, y por lo tanto tenemos que individualizar cada caso, priorizar siempre estrategias no farmacológicas y que sean bastante seguras, y que esto además va a prevalecer y va a ser utilizado para la paciente posterior a la gestación. Y el abordaje multidisciplinario es clave, no tener la paciente para nosotros solitos, sino poder interconsultar y tener un buen manejo con los demás profesionales expertos en esta área. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Estefanía Robles por la excelente didáctica que nos acaba de presentar. Quisiera preguntarle a la doctora Núñez si todas sus preguntas quedaron respondidas o tiene alguna otra pregunta que nos quiera plantear en este momento. Doctora, la charla, la información estuvo bien dirigida hacia las preguntas y por aquí yo quedé bien. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todo el equipo de SOS Telemedicina que hace posible estas teleclínicas y su transmisión y su grabación, que ya la tendremos en nuestro canal YouTube en aproximadamente 48 horas. También quiero agradecer a los especialistas que nos han acompañado en la mañana de hoy y que han compartido su conocimiento, que quedará plasmado en el video que dará la orden de todos. Eso es lo que se llama la democratización del conocimiento. Gracias a ustedes. Gracias. Y a la doctora Núñez por haber traído el caso clínico y haberlo presentado. Los esperamos el tercer viernes del mes de noviembre para la próxima teleclínica. Gracias a todos.